Hemos invitado esta noche a un analista, es el presidente del Colegio de Economistas en Tarija, Luis Fernando Romero, a quien le damos las gracias por estar con nosotros, porque también necesitamos conocer el criterio de alguien que está todos los días viendo cómo está avanzando el tema de la economía en nuestro país y a nivel mundial también. ¿Qué opinión tiene usted con relación a estas medidas económicas que ha lanzado hoy el presidente Luis Arce? ¿Cómo están? Muy buenas noches, gracias por la entrevista. Creo que son medidas paliativas de mediano y largo plazo. No se ha tocado temas estructurales, que el principal es la crisis fiscal, una deuda pública que supera el 80% del Producto Interno Bruto, un déficit fiscal de un 12% del Producto Interno Bruto, tampoco los desequilibrios en nuestro comercio exterior y obviamente el origen de todos los males. No se ha visto una medida que va a atacar plenamente para aliviar la escasez de dólares, un tipo de cambio irracional que existe en el mercado negro, que ha superado el 100% del oficial, que es el gasto público, ¿no? Que se esperaba que se tomen medidas al respecto. Sin embargo, se han tomado medidas las cuales ya son en parte de un reciclaje que ya existía, no son medidas totalmente nuevas. Lo llamativo es de que ahora se ha dado por sentado de que el pueblo tiene que decidir un tema estructural y muy importante para la economía nacional, como es la subvención de carburantes, que creo que eso no es lo más sensato, y eso también está generando más incertidumbre en la población. Y además el tema de que ya se había visto, piensa aportar un poco al crecimiento económico con la generación de empleo joven, dando créditos a una tasa del 7,5%, que me parece un poco elevada. Lo positivo y creo que llamativo, creo que es idóneo, tampoco es algo nuevo, permitir las importaciones de carburantes al sector privado, que ya viene desde 2005 con un decreto de PEC, pero aquí ya habla de un IVA cero, ¿no? Y también para el tema de fomentar la producción de biodiesel, habla de aranceles y IVA también que debe ser cero. Pero de manera general creo que no ha habido políticas que permitan a corto plazo aumentar esta crisis y esa incertidumbre que existe en la población boliviana, sobre todo enfocado al problema de desabastecimiento de carburantes, escasez de dólares y una inflación que ya hemos llegado al 83% de la meta planteada para este año. Entonces, Luis Fernando, buenas noches, Luis Fernando. ¿Qué piensa usted del planteamiento de un referéndum para suspender, en todo caso o no, la subvención a los combustibles? Creo que es sacarse una mochila y ponerla esa gran responsabilidad a la población, que puede tomar una decisión tan importante por aspectos políticos, aunque se dice que no hay cálculos electorales, al parecer pienso que sí. Y además no sé si la información ha llegado a toda la población y tiene el conocimiento pleno para tomar una decisión tan importante, ¿no? Porque quitar la subvención es algo que nadie quiso hacerlo, recordando que Evo Morales intentó el año 2008 y casi le derrocan de su gobierno. No pudieron hacerlo. Es un tema crucial para aliviar la crisis fiscal y consecuentemente también los problemas que tenemos, escasez de dólares y la inflación que está viviendo en el país. Pero esto ha dilatado, es decir, prácticamente está diciendo que el gobierno va a mantener, y así lo ha dicho, la congelación de los precios del diésel y la gasolina, simplemente. Luis Fernando, ¿seguimos contigo? Una gasolina mucho más de mayor octanaje, pero creo que no es lo correcto ni lo más sensato, porque además en este tema se necesitan respuestas pronto y no es lo correcto hacer un referéndum que además va a tener un costo millonario al país, y en ese sentido creo que hay cosas más importantes que hay que resolver, para la redundancia, en el cortísimo plazo. Bien, el tema de los dólares, Luis Fernando, el tema de los dólares, porque evidentemente la población lo que quiere es tener en su mano el billete, ¿no es cierto? En su mano. Esta información de impulsar el uso de plataformas digitales y criptoactivos respaldados en oro y litio para hacer transacciones y aliviar el uso del dólar físico, ¿qué te dice a ti como ciudadano? Y a la vez, ¿qué te dice con relación a que se sigue hablando a nivel mundial, y peor con lo que ha pasado el día de ayer cuando han caído las bolsas, de que cada vez es más fuerte el tema de la desdolarización a nivel mundial? Es un tema bastante complejo, ¿no? Desde el viernes pasado hasta el día de ayer
hubo una caída en las bolsas de valores de los principales países y regiones económicas del mundo, precisamente por un temor a una contracción de la economía norteamericana, y eso también tiene consecuencias a nivel local, ¿no? Era mucha incertidumbre. Además, hay que recordar que nosotros también tenemos bonos del Tesoro o de la Fed de Estados Unidos, pero creo que no es el camino, ¿no? Por eso decía al inicio de que estas son medidas a mediano y largo plazo. El uso de criptoactivos, más allá que estén garantizados con litio, gas o con otra materia prima, no va a resolver el problema a corto plazo, ¿no? Yo esperaba que se tomen medidas, no solamente como economista, sino como ciudadano, que también está con cierta incertidumbre a lo que va a pasar a corto plazo, porque además recalco que nosotros ayer hemos llegado a 2.222 puntos de riesgo país, que es algo que tal vez muchos no conocían o no han tomado importancia por el mensaje presidencial, pero eso también va a alejar más a unas inversiones. Y creo que en ese sentido se esperaba políticas más agresivas, inclusive estructurales, para tratar de resolver el tema de crisis fiscal, y obviamente lo que la gente necesita es poder ir al banco y comprar un dólar a un tipo de cambio oficial, retirar sus ahorros en dólares americanos y no tener que recurrir a un mercado negro paralelo donde ya está por 14 bolivianos la divisa americana. Entonces, creo que al gobierno le faltan acciones más concretas a muy corto plazo en los próximos 3 meses, donde tal vez es positivo que va a llamar al sector privado, pero ya lo hizo en febrero y hasta el momento no hubo resultados esperados. Creo que es pertinente que se tomen acciones que den certidumbre y seguridad y confianza a la población, porque con estas medidas muchas personas han quedado confundidas, no han encontrado la respuesta esperada y con seguridad van a querer seguir recurriendo a un dólar paralelo para realizar sus transacciones económicas, porque en el sistema financiero nacional no encuentra un dólar más barato. Luis Fernando, esta decisión de incentivar tributariamente a quienes tengan capitales en el exterior, ¿a quién apunta? ¿A los exportadores, a los empresarios bolivianos que han invertido afuera, o definitivamente puede ayudar a captar inversiones desde el exterior? ¿Qué exactamente busca esta medida? Bueno, algo crucial, ¿no? Traer capitales extranjeros. Puede ser de inclusive compatriotas que están con sus empresas en otras regiones del mundo, y para ello hay que darle las condiciones, ¿no? Fiscales, seguridad económica y jurídica. Pero, como decía anteriormente, con un indicador de riesgo país de 2.222 puntos es poco atractivo, ¿no? Además, los inversionistas y empresarios, tanto nacionales como extranjeros, siempre hacen una evaluación y no creo que hayan dejado de pasar o analizar lo que ha dicho el presidente. Pero, como se dice popularmente, del dicho al hecho hay mucho trecho. Entonces hay que ver que esto se concrete, porque se ha hablado de muchas políticas, de diálogo, de consenso, de traer a los empresarios privados para entablar, en este caso, un trabajo mancomunado, dar las condiciones para que se pueda importar inclusive bienes de capital, tecnológicos, con aranceles e impuestos muy bajos, y dar las condiciones para que llegue la inversión, porque si llega la inversión significa obviamente una entrada de divisas que puede alimentar al sistema financiero nacional, elevar de cierta manera nuestras reservas internacionales y obviamente tratar de reducir la escasez de dólares, un tipo de cambio paralelo que está muy elevado. Pero hay que esperar que estas medidas se consoliden y se acompañen con otras normativas que hagan eficientes, efectivas y sobre todo sostenibles en el tiempo, que es lo que necesitan en este caso todos los agentes económicos, respuestas en el cortísimo plazo. Bien, tú dices, ya para ir cerrando, Luis Fernando, medidas más drásticas, es la reducción del gasto público, evidentemente, y aquello significaría también dejar sin empleo a miles de personas, ¿sí o no? No creo que se lo haga, hay que ser bien claros. ¿Pero tú consideras que esa debería ser una de las medidas radicales? No, despedir gente no, porque no es que solamente sea antipopular, y no lo va a hacer en una época preelectoral. Claro. Además, estas personas tienen igual familias, ¿no? Y creo que no somos Argentina para despedir miles de personas, no tenemos esa espalda financiera para pagar además beneficios sociales, que es otro gasto público. Creo que hay que reducir, hay ministerios y sobre todo empresas estatales que son deficitarias y en las cuales no es conveniente seguir invirtiendo, ni tampoco creo que sea el momento de crear más empresas. Más bien esos recursos se debería transferir a través de créditos y decomisos al sector privado, quien es el encargado de generar y dinamizar la economía y generar empleo de calidad y sostenible. Entonces creo que se puede hacer una reestructuración importante en el presupuesto y en las arcas fiscales
del Estado boliviano en todos los niveles, pero para eso se necesita mucha voluntad política, menos demagogia y tomar acciones pragmáticas. Muy bien, gracias. Luis Fernando Romero, presidente del Colegio de Economistas de Tarija, dando su punto de vista con relación a estas medidas económicas anunciadas hoy por el presidente Luis Arce. Gracias, hasta una próxima oportunidad. Hasta pronto y felicidades, Bolivia.